Gracias, Dulce. Yo recuerdo que sí se ven en la prepa estos métodos, el trapecio y el de Simpson, pero también depende de cómo hayan sido sus profesores. Entonces, de alguna manera, deberían estar un poco familiarizados con estos métodos, pero si no, pues de todas maneras, ahorita la vamos a ver. ¿Cuál va a ser el enfoque que vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a hablar de la intuición que hay detrás de el método de cada uno de estos dos métodos. Y después de eso vamos a demostrar el teorema que respalda estos métodos, ¿no? Eh, Después de demostrar el teorema vamos a ver uno que otro ejemplo. Entonces hacemos eso primero para el trapecio y hacemos eso después para el método de Simpson, ¿no? Entonces la parte de intuición nos va a servir porque va a dar pie a que entendamos un poco mejor cómo es la demostración de los teoremas, que en realidad solamente es aplicar teorema de valor medio, ¿no? Para poder llegar, ¿no?, a estas expresiones, pero primero vamos un poquito con la intuición. Tomemos una función, sea f una función. Ahorita no establezcamos mucho cómo es esta función, simplemente me tomaría como una función en AB. Y bueno, con una correspondiente partición a igual a x0, ¿no? X1, así hasta xn igual a b, ¿no? Entonces, voy a tomar una partición, pero de hecho voy a tomar una partición muy en particular, que en este caso va a ser una partición uniforme de orden n. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que voy a tomar una partición que divide exactamente en n intervalos iguales al intervalo AB, ¿vale? Entonces, la longitud o la norma de la partición, en este caso, pues está dado por b menos a sobre n, ¿no? Por cómo estamos tomando esta partición. Entonces, ¿cuál es la idea del método del trapecio, no? Y por eso no le puse que vamos a empezar por el método del trapecio, pero ahorita estamos viendo qué es lo que hay detrás, ¿no?, del método del trapecio. Entonces, ¿cuál es la intuición en el método del trapecio? Bueno, vamos a hacer el dibujo, bueno, hacer el correspondiente dibujo. Aquí ponemos esta línea y aquí esta otra. Entonces, imagínense que como siempre lo que queremos hacer, entonces voy a quitar ese. Ahí está. Entonces, lo que queremos hacer es calcular, ¿no?, el área que hay debajo de la curva, ¿no? Que ese es nuestro objetivo cuando tratamos de integrar. Pero a lo mejor nuestra integral pues es muy complicada, ¿no? Y no nos da el álgebra para poder resolverla, y entonces estamos pues en ciertos problemas. Entonces, lo que hicimos pues simplemente fue pues tomarnos una partición, ¿no?, que divida en n partes iguales, aunque aquí creo que ya no me quedaron tan iguales. Voy a hacer el B un poquito más para allá. Entonces, supongamos que nos tomamos esta partición, ¿no?, que divide en n pedazos iguales. ¿Vale? Entonces, a final de cuentas, fíjense qué es lo que vamos a hacer. El enfoque clásico es agarrar y podría yo calcular el área del rectángulo que se forma aquí, tomándome el ínfimo con suma inferior o el supremo con suma superior, ¿no? O tomarme simplemente un rectángulo y aproximarlo por sumas de rima, ¿no? Entonces, lo que se trata, el método del trapecio, es que este, en vez de usar rectángulos, voy a usar trapecios para calcular el área. Entonces, aquí hay otro punto que está, ¿no?, que es el punto en la evaluación de la función. De hecho, aquí este es el punto a, f de a, ¿no? Y este punto que está aquí, pues es el punto x1, f de x1.
¿no? Entonces puedo tomar el trapecio, ¿no? Vamos a ver si me deja encimarlo. Voy a tomar el trapecio que une a estos dos puntos. Ajá, ese me define un trapecio. Y a ver si lo puedo mover convenientemente. No, creo que no. Bueno, vamos a hacerlo a mano entonces. Entonces voy a tomar el trapecio que une a estos dos puntos, ¿no? Y lo demás, pues es como si yo estuviera calculando el área del mismo rectángulo. Y entonces lo azul que voy a remarcar aquí es un trapecio, ¿sale? Y para cada partición, para cada pedacito de la partición, en vez de tomar el rectángulo, voy a tomar ese trapecio. ¿Se entiende? Ok, entonces, ¿qué pasaría? O sea, ahorita acuérdense que es intuición, no estoy formalizando absolutamente nada, entonces vamos a pensar de manera muy razonable, ¿no? De manera muy razonable, pues yo puedo decir, bueno, mi área tendría que ser aproximadamente la suma de las áreas de estos trapecios azules. Ahora, ¿se acuerdan cómo es la fórmula para calcular el área de un trapecio? Dulce, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un trapecio? Ok, Es como dice, ay, no sé quién puso, que, o sea, primero agarrar el triangulito que se forma y sacar el área de ese triángulo y luego el del rectángulo, ¿no? Y ya se suman. de plano, así. Este, la fórmula para calcular el área de un trapecio, y ahí la revisan ustedes, es la diagonal mayor, no, la base mayor más la base menor entre 2 por la altura del trapecio, ¿sale? Entonces, en este caso, la diagonal mayor es f de a, ¿no? Más la diagonal menor que sería f de x1. Ujú. Bueno, pero eso puede variar por cómo sea la función, ¿no? Sobre 2 y esto multiplicado por la altura. La altura es la longitud del intervalo, ¿no? Entonces aquí sería b menos a sobre n, ¿de acuerdo? Del primero. Del segundo sería f de x1 más f de x2 sobre 2 multiplicado por b menos a sobre n. Entonces, se regresan a sus clases de primaria y se acuerdan que el área del trapecio se calcula de esa manera, ¿no? Sí se ve en la primaria, ¿no? No importa, ¿sale? O sea, nada más acuerdan, si quieren la ponemos aquí arriba. Pero déjenme poner aquí. El área del trapecio es, poner un trapecio así, ¿no? Que es como lo más estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la altura, acuérdense que es la línea que es, que es perpendicular a la base y que va y pega en la otra, ¿no? Entonces esa es la altura. Y la diagonal mayor que sea B y este que sea A. Entonces el área del trapecio es
B más A sobre 2 multiplicado por la altura, ¿vale? En esencia eso es lo que estamos ocupando, ¿vale? Entonces, bueno, entonces tenemos que el área la podemos o sea, si todo funcionara bien, ¿no? O sea, estamos pensando de manera positiva, como que calcular área con trapecios tendría que ser equivalente a calcular área con rectángulos, ¿no? Más o menos. Entonces, esta suma, pues más o menos me debería de aproximar esta área. Y lo único que voy a hacer es agrupar un poquito los términos. Ya todo tiene b menos a sobre n y todo tiene un 2, ¿no? Entonces, esto es igual a sacar el b menos a, ¿no? Entre 2n, para ya no estar manejando estos términos. Entonces, fíjense, el primero es f de a, más f de x1. En el siguiente voy a tener otra vez f de x1, más f de x2, ¿no? Y de hecho, si me siguiera, el siguiente sería f de x2, entonces me va a repetir y lo voy a tener hasta que al final voy a llegar, voy a escribir el anterior, que en este caso sería xn menos 2, más f de xn menos 1, más f de xn menos 1, más f de xn. O sea, aunque la intuición no voy a hacer formal, sí me va a servir, porque me va a servir para definir quién es la suma parcial y después que se entienda un poquito mejor la demostración, ¿no? Del teorema que sí te dice que esto sí tiene una buena aproximación. Entonces, ya lo único que hago aquí es agrupar un poquito. Esto me queda como b menos a, ¿no? Entre 2n. Si se dan cuenta, el f de a me queda solito, pero después se me empiezan a repetir. Por ejemplo, es 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2, nada más. Si aquí pusiera el siguiente término, sería más f de x2 más f de x3, ¿no? Y entonces aquí al final, así me va a quedar más 2 veces de f de xn menos 1 más f de b, ¿no? Porque xn, acuérdense que es b. Entonces, si se dan cuenta, como que los extremos van una vez, ¿no? Y después empiezan, los que están en medio se repiten 2 veces, ¿no? Entonces, esta es, digamos que la fórmula que se ocupa para aproximar con el método del trapecio, que es b menos a sobre 2n por f de a más, bueno, es que es lo mismo, 2x1 más 2f de xn menos 1 más f de b, ¿vale? Entonces, regularmente cuando uno quiere aplicar método de trapecio, se toma una partición uniforme y hace este cálculo. Y eso es una aproximación para la integral, que entre más grande es la n, pues una mejor aproximación vamos a obtener, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Porque cuando pasemos a la demostración las cosas se van a complicar bastante. Ajá. Ok. Digo, de aquí a hacer un ejercicio realmente es una cosa trivial, ¿no? Que sí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer hasta el final. Lo complicado va a ser, vamos a la parte ahora sí de rigor, ¿no? Teorema. Sea f de x en AB con, vamos a pedir de hecho que la f sea de clase C2, ¿sale? De clase C2. Y de clase C2 es que existan hasta la derivada de segundo orden y que sea continua, ¿sale? Y que la derivada, la segunda derivada de x esté acotada. Ajá. Entonces, esto es para todo x en AB. Entonces, sí vamos a poder aproximar el valor de la integral por trapecios, ¿no? O sea, ¿cómo lo escribiría? El error, ¿no? El error que sería como
el valor absoluto del residuo. O sea, la diferencia entre Sn y la integral de la función va a ser menor que m multiplicado por, déjenme pensar, porque sh en realidad es b menos a sobre n cuadrada. Pues sí, vamos a ponerlo. Ahorita la vamos. Entonces, m por h multiplicado por b menos a dividido sobre 12. O sea, si se dan cuenta, el h, o sea, vamos a poner aquí, ¿dónde? El h, acuérdense que era b menos a sobre n, y el Sn, pues era el de arriba, que es b menos a por 2n multiplicado por f de a, ¿no? Más 2f de x1 más 2f de xn menos 1 más f de b. Ajá. Entonces, si se dan cuenta de lo que dice este teorema, ¿no? Que este teorema es, no lo puse aquí, pero este teorema es la justificación del método de Simpson. El b y el a ya están fijos, el h también. Bueno, el h no tanto, pero la parte que sí está fija es b menos a, entonces en realidad el h tiene una variable que es n, y el m también ya está fijo, ¿no? Entonces m, b menos a, 12, una parte de h ya está fijo. Entonces si tomamos el límite cuando n tiene infinito o sea, si nuestra partición tiene infinito, esta diferencia tiende a cero y por lo tanto las SNs que estamos calculando sí se aproximan al valor de la integral, ¿no? 12. ¿Se entiende qué dice el teorema? Natalie, ¿entiendes lo que dice el teorema? N es el error, sale error enésimo. Rn es el residuo enésimo, ¿sale? O sea, el residuo es como, agarras tu integral, agarras lo que calculaste, cuánto es eso, ¿no? Y el error, pues es como, qué tan... es que el residuo no necesariamente es positivo, ¿no? Y el error sí, ¿vale? O sea, es nada más convención. O sea, realmente podríamos haber omitido estos dos de aquí y poner qué pasa esto que realmente es esto es lo bueno, ¿no? Entonces, este, la demostración sí es técnica, es complicada, entonces les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, lo que voy a hacer es, voy a tomar una partición, ¿no? Y lo que voy a fijar es cuál es la diferencia en realmente, ni siquiera me voy a fijar en tomarme un rectángulo, sino cuál es la diferencia. De hecho, si se dan cuenta aquí, se ve, ¿no? O sea, si ustedes ven la diferencia entre hacer el trapecio y la curva, ven que aquí les queda una pancita, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, para cada pedacito de la partición, vamos a ver qué tanto nos alejamos con esta pancita que está aquí. O sea, es decir, vamos a agarrar el valor real de la integral y le vamos a restar el área del trapecio en cada uno de los subintervalos estos. Ajá. Y al final vamos a calcular qué tanto nos fuimos, ¿no? Qué tan lejos nos fuimos. Y lo más lejos que nos vamos a ir con la suma de las pancitas va a ser esto. ¿Se entiende la idea de la prueba? Es importante que se entienda la idea de la prueba porque
si agarro y les aviento así este, la demostración sí está fea. O sea, tú vas a agarrar la integral, ¿no? Que la integral en realidad es como si tú calcularas el área que hay bajo la curva sobre ese pedacito, sobre la partición. Lo vamos a hacer para cada pedacito. Y a este le vamos a restar el área del trapecio, ¿no? Al hacer eso, me van a quedar, bueno, en este caso no, pero si el trapecio estuviera por debajo, me van a quedar como las pancitas, ¿no? O sea, como una rebaba, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es calcular todas esas rebabas en cada una de las particiones, sumarlas todas y ver que eso no me va a acumular tanto, ¿vale? Esa es la idea de la prueba. Profe, por ahí no se toma el valor absoluto, porque, por ejemplo, en este dibujito, o sea, el trapecio es más grandecito que el área, ¿no? Sí. Este, al final, o sea, al final sí lo vamos a tomar. O sea, lo que pasa es que esa diferencia, como tú dices, nos puede quedar negativa o nos puede quedar positiva, pero lo que nos interesa es que al final en valor absoluto eso no sea muy grande, ¿no? Entonces, sí, al final sí le vamos a aplicar algo así para que no nos quede pues en barras, ¿no? Que eso es lo que realmente nos importa. Ya dependiendo de cómo sea la función, ¿no? Si es cóncava o convexa, pues eso va a quedar positivo o va a quedar negativo, ¿no? Pero eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a ver como las rebabitas que nos van quedando aquí, o sea, o sea, yo en este subintervalo estoy aproximando el área con un trapecio, ¿qué tan mala es mi aproximación en cada uno de los pedacitos? Eso es lo que vamos a tratar de medir, ¿no? Para que al final cuando sumemos, pues sabes que me equivoqué en punto uno en cada uno, pues entonces me tomé 10 intervalos, pues me equivoqué por una unidad en el área, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Y entonces, como siempre, entonces, método de Simpson, tienen que tener cuidado cuando lo aplican, tiene que ser para una función de clase C2 y con derivada acotada, ¿vale? Entonces, ahí les va la prueba. Pero a grandes rasgos, aunque se vaya a ver complicada la prueba es lo que acabo de decir, ¿vale? En muy grandes rasgos. Entonces, tomemos la partición uniforme, y uniforme de orden n, ¿no? Entonces tenemos nuestra partición, que pues es x0 igual a x1 hasta xn igual a b, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es nuestra partición. Entonces la norma de nuestra partición, pues ya sabemos que es b menos a sobre n, ¿no? Porque todos los puntos que me estoy tomando son los mismos puntos, ¿vale? Entonces, no sé si valga la pena hacer un dibujito. Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, al menos para mí, para que no me pierda en la demostración, ¿sale? Entonces, aquí vamos a tener nuestro punto A y este va a ser nuestro punto B. Y vamos a tomarnos pues una partición uniforme. Convenientemente me voy a tomar, no, mejor me voy a tomar más grandes porque si no luego es muy chiquito. A ver, entonces 2, 4, 6, ahora sí me quedó. Entonces voy a tomar esto, este y este. Entonces, mi función, pues vamos a pintar que sea como algo así. La clásica, ¿no? Entonces, este es mi punto, por ejemplo, x1 y x2, ¿no? De mi partición. Entonces, acuérdense que aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pinto los puntos que me da la evaluación y aquí me va a dar mi correspondiente trapecio, ¿no? Que fíjate, Dulce, que en este caso hasta puede ser que tome parte negativa y positiva. O sea, puede que en algún momento pase por abajo y luego pase por arriba, ¿no? Pero no nos importa eso, lo que nos importa es qué tan diferente es, ¿no?
del área del rectángulo y eso lo vamos a determinar con el valor absoluto. Entonces, más o menos, esto es lo que voy a hacer. Entonces, voy a definir fíjense, lo que dije es que lo voy a hacer para cada intervalo, ¿no? Entonces, vamos a poner, consideremos CK, el punto medio de cada intervalo. En este caso va a ser, le puse X, ¿verdad? Sí, entonces va a ser XK menos 1, XK, ¿no? De hecho, CK, pues ya saben ustedes que es XK menos 1 más XK dividido sobre 2, que así se calcula el punto medio, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy agarrando este intervalo y me estoy fijando en el punto medio y este sería mi correspondiente. De hecho, este sería mi C1, ¿están de acuerdo? Que no sé si me agrada esa anotación, estoy pensándolo, ¿eh? Ese sería mi C2, ¿no? Ujú. Entonces sí me agrada la anotación. Pues este es mi C2, que es el punto medio entre X1 y X2. El punto medio entre X1 y X0, pues sería mi C1 hasta que termine en el punto medio de B y XN menos 1, que sería mi CN. Entonces, de hecho, tengo NCKs, ¿no? ¿Vale? Entonces, con ese punto medio lo que voy a hacer va a ser definir una función, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, se define la función g de x en xk menos 1, xk. Espérame. No, esto no. A ver. Se define la función g de x. No, tal vez sí, pero lo voy a escribir de manera diferente. Que da la diferencia del área exacta, ¿no? En el intervalo, en el subintervalo. Fíjense, ¿qué es lo que trato de decir? Ahorita lo ven, ¿sale? O sea, la g de x va a ser la integral de c a x medios, de c más x medios, de f de t, diferencial de t, menos x sobre 2 multiplicado, y ahorita lo explicamos, por f de c menos x sobre 2, más f de c más x sobre 2, y se acabó, ¿sale? Fíjense, y la x, déjenme pensar, aquí estamos la x va de 0 a h, ¿sale? Esto es lo que a mí creo que queda mucho mejor si lo ponemos, ¿sale? Fíjense qué es lo que está pasando. Aquí cuando digo, esta es la integral de c más x sobre 2 a c menos x sobre 2, x sobre 2, por ejemplo, si yo digo que la x va de 0 a h, lo más que puede valer es h medios. Acuérdense que h es b menos a sobre 2, sobre n, ¿no? Entonces, esta longitud de aquí, de hecho, es h. Entonces, justamente cuando llego a h es porque estoy hablando en el extremo x1 y en el extremo x2. Entonces, lo que estoy diciendo es, en este por ejemplo, si yo me fijo en un intervalo más chiquito que tenga centro en C y lo comparo con el correspondiente trapecio, ¿cuánto me da esa diferencia? Bueno, eso me lo dice la función g de x. ¿Por qué? Porque este es el área del trapecio, este es la base, bueno, depende de cómo sea la función, estas son las dos bases, ¿no? Entre 2, acuérdense que como es la fórmula, es b más a sobre 2 multiplicada por la altura. Y en este caso, la altura, ¿cuánto es? Pues la altura es la longitud del intervalo que estamos tomando. Y eso te lo está dando la integral, ¿no? ¿Cuál es la longitud desde c más x sobre 2 a c menos x sobre 2? Pues es x. Entonces, este es el área del trapecio que se forma. O sea, me estoy fijando en todas las diferencias. O sea, lo que te da la función g es
todas las diferencias de todos los trapecios más chiquitos en este subintervalo. ¿Sale? ¿Se entendió? ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a tratar de hacer es, es definirla de alguna manera usando teoremas fundamentales y usar, ¿cómo se dice? Teoremas de valor medio para tratar de ver que estas diferencias pues, tienen como alguna cercanía o algo que donde nos podamos agarrar, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una G y no le puse, es una GK. ¿Sale? ¿Por qué? Porque depende del subintervalo en donde estemos. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle una distinción para decir que vamos a definir, estrictamente tendríamos que definir una GK para cada uno de los intervalos porque pues cambia, ¿no? Aquí sería, que en esencia es la misma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo único que va a cambiar son o sea, si se dan cuenta, lo único que cambia son los puntos CKs, ¿no? Y todo lo demás es igualito. O sea, si yo me tomo otro intervalo, me va a quedar igual que esto. Nada más lo que va a cambiar es el CK, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a cambiar el punto medio, pero en cada subintervalito se va a poder hacer exactamente el mismo proceso, ¿vale? Entonces, ya quise esto, ¿no? Si se pierden, me dicen, ¿no? Bueno, entonces vamos, sigamos, ¿no? Ahora, eh, pues pasemos directamente a derivar, ¿vale? Entonces, a ver, procedamos a derivar. Derivemos de ambos lados. Acá le pongo bien porque me quedó muy feo. Pues vamos a derivar y ustedes ya deberían de ser unos expertos en eso. Derivemos de ambos lados. Entonces, si derivamos de ambos lados, ¿qué me va a quedar? Bueno, va a quedar que la derivada de la función késima de x, ¿no? Va a ser, la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Pues por teorema fundamental del cálculo, ¿están de acuerdo? Que el primer teorema fundamental, que esto es la función valuada en CK más X sobre 2 menos la función valuada en CK menos X sobre 2. ¿Están de acuerdo? Que es como derivar este de aquí, ¿sí? O sea, esto es por el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Ahora, esta otra derivada, pues esa sí la vamos a hacer a pata, ¿no? O sea, primero sería, bueno, es la derivada de un producto, entonces la derivada del primero, que sería un medio, por lo de adentro igual, que sería f de ck más x medios más f, hay un menos, ¿no? Entonces aquí, ahí ayúdenme un poquito con las cuentas porque se va a poner un poquito, talachudo. Y este es f de ck más x sobre 2, ¿vale? Y me falta la otra parte de la derivada, que la otra parte sería derivar, lo de afuera se queda igual, entonces sería menos x medios, y sería derivar lo de adentro, que en este caso sería, eh, déjenme pensar. Por regla de la cadena sería agarrar y poner menos un medio por la derivada de ck menos x sobre 2. Ck no depende de x, ¿no? Porque ck es así, ck ya está fijo. Y entonces aquí sería más un medio de la derivada
de CK más X sobre 2. Y así nos queda la derivada, según yo. ¿Están de acuerdo con la derivada? ¿Sí están de acuerdo con la derivada? ¿Sí? Ok, perfecto. Dejen de ver si le voy a hacer algún movimiento a esta expresión. ¿Vale? Pues que ahora lo que tengo que hacer es, de alguna manera, o sea, lo que quiero hacer es como acotar. Entonces dejen de pensar tantito si vamos a hacer algún movimiento a esta cosa o lo vamos a dejar de esa manera, ¿no? Ok. Ok, bueno, de primera instancia vamos a ver si se puede simplificar esto, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí tengo, sí se puede simplificar un poco, ¿no? Ajá, porque aquí tengo como medios de esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a simplificarlo. Vamos a tratar de simplificar lo más que podamos. Entonces, aquí me va a quedar, este tiene signo positivo contra este que va a tener signo negativo, entonces me va a quedar una vez ese, entonces me va a quedar un medio de f en ck más x sobre 2, ¿no? Y luego este me queda con signo menos, ¿no? Y el de acá me queda con signo menos también. Y entonces me va a quedar, ¿a poco me va a quedar menos 3 medios de f de ck menos x sobre 2? Eso no me gustó para nada. Y luego a ver, aquí me va a quedar más más x sobre 4 multiplicando. De hecho, esto se puede como poner como la derivada en ck menos x medios. Y aquí me va a quedar, déjenme ver. Aquí tendría que quedar con menos, ¿no? Menos f' en ck más x sobre 2. ¿Sí está bien todo lo que hice o ahí dice algo extraño? Ok, ok. Y este de aquí me da menos x sobre 2 multiplicado por... A ver, espérenme, aquí algo está extraño. Ah, no, sí, está bien por la regla de la cadena. Pasa este. Ok, lo veo bien. Y luego aquí, lo único que hicimos fue, a ver, lo desarrollo esta parte de aquí, me queda menos un medio de esta, con este negativo me da menos 3 medios de este, y luego el menos un medio de acá, este, me da que si se lo resto me da el que tengo acá, ¿no? ¿Sale? Rob, ¿no falta un X cuartos? Aquí está, Porque ¿no? es... No, 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 pero falta otro, ¿no? ¿Cuál? O sea, ese es el de la primera entrada y falta el de más un medio de F prima. O sea, después de ese, donde dice menos, menos, ahí no falta un X sobre ¿Aquí? 4 también. Ajá. No, porque está todo sobre paréntesis, ¿no?
Ah, sí, no había visto los paréntesis. Sí, no, ya ahí está. Lo que pasa es que aquí lo que quiero hacer es aplicar un poquito el teorema del valor medio. Entonces como que siento que me están estorbando cosas, pero siento que como que me quedaron muchos términos. ¿Cómo ven? O sea, en pocas palabras no me debieron haber quedado esos términos. Tengo un signo raro. Ajá. Ah, ya vi, derivamos mal. ¿Y por qué no me dicen? A ver, ¿por qué no me dicen? Dijeron que estaban de acuerdo con la derivada. Es que no me debe de quedar todo esto, o sea, porque hagan de cuenta que si yo quiero aplicar teorema de valor medio a una función de clase C2, acuérdense que esto sería como tener f de b menos f de a, entonces esto tendría que ser un punto en la segunda derivada por quién sabe qué, ¿no? Entonces, de hecho, nada más debería de quedar como una expresión de este estilo, ¿no? Ajá. Y me está quedando como todavía una parte de la función original, ¿no? Por eso es que como que esta parte digo, ¿saben qué? Aquí hay algo que estamos haciendo mal. Y a ver, ¿quién me dice dónde derivé mal? Alfonso. Derivamos mal aquí, porque acuérdense que aquí para poder yo aplicar el teorema fundamental del cálculo tiene que decir x, ¿no? Y aquí dice ck más x sobre 2. Entonces me faltó aplicar la regla de la cadena, ¿están de acuerdo? O sea, en pocas palabras, me faltó multiplicar esto por un medio, ¿vale? ¿Vale? Y este es más, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo la ven? Fíjense, es que aquí, fíjense, es o sea, tiene la integral de c más bla, 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 ¿no? De la f. Y esta la pueden partir, no sé, la pueden partir al ck, ¿no? Más, y aquí van a tener la de ck, ¿no? Por ck menos un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la volteen, porque aquí hay que derivar esto. Entonces, cuando la volteen les va a quedar la derivada de ck más x medios de ck, y esta les va a quedar con un menos y les va a quedar de ck a ck menos un medio, ¿no? Entonces aquí le aplican de teorema, aquí derivan, ¿no? Entonces cuando derivan esta les queda un medio por f de ck más x medios y aquí y por un medio, ¿no? Y aquí por regla de la cadena les quedaría como es este x medios, les va a quedar menos un medio con el menos, este también es un más. ¿Ya lo vieron? Entonces eso es lo que habíamos derivado incorrectamente esta, ¿no? Entonces, nos faltaba el medio de la regla de la cadena y el menos lo obtenemos porque volteamos la integral porque la hacemos en dos partes, ¿vale? Entonces, cuando ya hacemos eso, se dan cuenta, pues se anula la parte de arriba, ¿no? Y nada más nos va a quedar en términos de la primera derivada, lo cual me agrada mucho más, ¿no? Entonces aquí estos ya no existen porque eso se hace cero y entonces ya nada más nos va a quedar este, lo voy a acomodar diferente, menos x cuarta, ¿no? Multiplicada por la derivada en ck más x medios, menos la derivada valuada en ck menos x medios, ¿vale? Entonces,
Está mucho mejor porque entonces ahora sí puedo aplicar teorema de valor medio a la segunda derivada, ¿vale? Entonces justamente eso es lo que voy a decir en este renglón. Voy a decir cómo existe f2 de x, ¿no? Eh, y y además es continua, ¿no? Déjame ver. Ujujú. Déjame pensar. Necesito que exista y que la función sea continua, ¿no? Y entonces, y esta f' de x es continua. De hecho, en todo el intervalo AB, pero bueno, todos los subintervalos, ¿no? Pero para no estar poniéndolo una y otra vez, entonces, continúa en AB. Entonces, por el teorema del valor medio, aplicado, ahora sí voy a ser más específico, ¿no? Aplicado en el intervalo C menos X medios, coma C más X medios, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que existe un punto, ¿no? Un punto sí en el abierto C menos X medios, coma C más X medios, de tal manera, ¿no? Tal que la derivada valuada en sí, pues va a ser igual a f' en C más X medios menos f de C menos X medios. Este es como si fuera f de B menos f de A entre B menos A, que en este caso B menos A sería C más X medios menos C menos X medios que da X. ¿De acuerdo? ¿Todos? En lo que le arreglo esta parte. ¿Vale? Pero ¿por qué tomamos la segunda derivada? Porque lo que queremos, o sea, si te das cuenta aquí, en la G', estamos igualando la G', ¿no? Y yo la hipótesis que, o sea, yo quiero acotar esta diferencia. En realidad la G es la diferencia, ¿no? Entonces me quedo en términos de la primera derivada. Entonces, si la pusiera en términos de la segunda derivada, como yo sé que la derivada está acotada, la segunda derivada está acotada, como que ya estoy acotando las diferencias. Por eso, ¿vale? ¿Sí, Dulce? Creo que sí. Entonces esto implica que x por la segunda derivada en sí es igual a f' más x sobre 2 menos f' c menos x sobre 2, ¿no? Si quieren, para que aquí no haya ningún tema, la función esta, de hecho, la podemos definir. Bueno, ves que en el 0, o sea, si x fuera 0, pues esto me da 0 y no me preocupa, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, si x fuera 0, este, en realidad aquí me está quedando que g es 0, ¿no? Entonces, g va a ser menor que lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, podemos pensar que x es diferente de 0 sin ningún tema, ¿vale? O sea, pues un detalle que no tiene la menor importancia, eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, ya que hicimos esto, ¿no? Que es la parte que le quiero decir a Dulce, ¿no? Vamos a sustituir, ¿no? Sustituyendo en 1, que no existe 1, pero ahorita lo vamos a crear. 1 va a ser esto, ¿vale? Entonces, si sustituimos en 1, lo que llegamos es que la función gkésima en x va a ser igual a menos x sobre 4, ¿no? Multiplicado por x por la segunda derivada en sí, ¿no? ¿Sale? Eso es a lo que vamos a llegar. Y entonces realmente, ¿qué? Esto es menos x cuadrada sobre 4 por f
sí, por la segunda derivada en sí. Que esto es lo que te decía, Dulce. O sea, lo que estamos haciendo es, estamos logrando poner ¿cómo te puedo decir? Estamos logrando poner la derivada, la función g en términos de la segunda derivada, ¿vale? Porque quiero acotar esas diferencias. Y yo sé que la segunda derivada ya está acotada, ¿vale? Y para ser un poquito más precisos, lo que vamos a hacer es poner si k, porque este sí va a estar cambiando, ¿sale? Dependiendo del intervalo en donde estemos. Ay, aquí no me acordan, estos son CKs, ¿no? ¿Y por qué no me acordaron que son CKs? Creo que nada más aquí se me fue, ¿no? Este CK, este CK, este también es un CK, este también es un CK. Y vamos a poner Ks en todos lados en donde proceda a ponerlos. Ajá. Ahí este es el CK y este es el CK. Creo que ya están todos los que me faltaban, ¿vale? Bueno. Ajá, y ahora va la parte que justo ya estoy diciendo, ¿no? Entonces, como la derivada, ¿no? Segunda derivada está acotada por m, ¿no? De hecho, esto sabemos que funciona para todo x en AB. Entonces, en particular, vamos a calcular cuánto es el valor absoluto, ¿no? De g' de k en x, ¿no? ¿Sale? Entonces, la derivada de g' en k de x. Ay, pero a ver, espérame. No es la g como tal, sino es la derivada, ¿no? Aquí. Porque acuérdense que para llegar a esta expresión tuve que derivar la g, ¿no? Entonces, de hecho, lo que estoy haciendo es poner la derivada de las diferencias en términos de la segunda derivada de la función. ¿Sale? Y entonces, lo que quiero ver es qué tanto se me aleja esta derivada, ¿no? De donde se me debe de alejar. Entonces, la derivada de va a ser igual, o sea, lo único que voy a hacer es sustituir, va a ser menos x cuadrada sobre 4, ¿no? De f' de psi k, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y aquí simplemente saco el x cuadrada sobre 4 de las barras y me queda f' en psi k, y que de hecho ya sabemos que esto es menor o igual a x cuadrada sobre 4 multiplicada por m, ¿no? Porque sabemos que la derivada está acotada. ¿Sale? Y entonces lo que acabamos de demostrar, fíjense, es que en realidad la derivada de la función g, ¿no? Está acotada por x cuadrada sobre 4 multiplicada por m para todo x que va de 0 a h. ¿Están de acuerdo? Todavía no me sale el 12, ¿no? ¿De dónde creen que va a salir este 12? De integrar, ¿no? Si integro esto, me va a generar un x cúbica sobre 3 que me va a dar el 12, ¿no? Porque quiero la g, acuérdense. O sea, aquí tengo acoté la derivada de g, pero la que me interesa acotar es g, ¿no? Pues ahí vamos. Está difícil, o sea, yo si la viera como ustedes la primera vez diría, no manches, está difícil, ¿no? Entonces ahora, g de x es la integral de 0 a x, ajá, de g' de t, diferencial de t, ¿no? Pues este es por teorema fundamental del cálculo, otra vez, ¿no? ¿Vale? Casi, casi así que de definición, pues, derive, ¿no? Derivada de pues sí, ¿no? Es este cuate de acá. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Ahora, ahí les va, ¿eh? Entonces ahora, voy a calcular el valor absoluto de g de x, que sería calcular el valor absoluto
de esta integral, que es g' et de t, y por propiedades de integrales, acuérdense que demostramos que esta integral es menor que la integral de los valores absolutos, ¿no? ¿Vale? De aquí se me fue el pex, que este no va, y entonces me queda esto así, ¿vale? Y bueno, eso es por propiedades de la integral, ¿no? Pero esto va a ser menor o igual otra vez por propiedades de la integral de 0 a x de t cuadrada sobre 4 por m, ¿no? Diferencial de t. Y pues ya nada más es resolver esto, ¿no? O sea, si yo resuelvo esta parte, puedo sacar un m sobre 4 y esto es la integral de 0 a x de t cuadrada diferencial de t, ¿no? Y entonces este es un m sobre 4 de t cúbica sobre 3 valuada de 0 a x, ¿no? Y entonces simplemente me va a quedar m multiplicada por x cúbica sobre 12, ¿no? Entonces, de hecho, lo volvemos a resumir, por lo tanto, el valor absoluto de g de x, ¿no? Es igual a m, no, es menor o igual, que igual ni que nada. Ajá. Es menor o igual a m por x cúbica sobre 12, si la x va de 0 a h, así que si la x es 0, pues claro que es completo, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Ya acabé o todavía no he acabado? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Alonso? ¿Ya podemos nuestro cuadrito de que ya probamos el teorema o todavía no dice exactamente lo que dice el teorema? Todavía no dice exacto, o sea, yo lo que demostré es que la G es, acuérdense que la G es como la diferencia en el subintervalo, ¿no? Como fijarme en un cachito, que se acuerdan que la idea era bien importante, ¿no? Estoy diciendo que la diferencia en ese cachito es, ahí eran GK. Déjenle vuelvo a poner aquí. Es que es una GK, ¿sale? Pues aquí otra vez GK, GK. Todos lados donde les pongan, tengan que poner K, ¿sale? Entonces, lo que estoy diciendo es que la diferencia entre ese cachito está acotada. Y el teorema me habla sobre la diferencia, este, eh, total, ¿no? O sea, no me habla sobre el pedacito, sino me dice, ah, pues ya tómate o sea, ese n, acuérdense, que es la suma de todas las áreas de todos estos trapecios, ¿no? Entonces, si yo sumo sobre cada uno de los intervalos, me va a dar justamente esa Sn. Entonces, el teorema me habla sobre todo el pedazo. Yo solamente he calculado la diferencia o acotado la diferencia en este pedacito. Entonces, falta hacer como esa parte macro, ¿no? Pero también falta decir, bueno, tomemos aquí, tomemos el caso particular cuando x vale h. Y entonces, si x vale h, lo que vamos a tener es que el valor absoluto de gk de x, ¿no? Va a ser menor o igual a m veces h cúbica sobre 12, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Porque así ya nos sale la famosísima h, ¿no? Que es la h que está, creo que en el teorema, ¿no? Pero todavía no está igual, ¿no? O sea, todavía, me ayuda, pero todavía no es lo que necesito hacer, ¿vale? Entonces, vamos a poner justamente en palabras lo que dije, o sea, ya acotamos, ¿no? La diferencia eh, de un solo intervalo de la partición, ¿de acuerdo?
De hecho, es el intervalo que estamos acotando, es el xk menos 1, xk. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es fijarme en el global. O sea, es decir, si sumo sobre todos los intervalos, entonces lo que voy a tener es que el error, ¿no? Que es la diferencia entre el valor absoluto del residuo, que me va a dar la Sn menos el valor de la integral de la función, va a ser menor o igual. ¿Están de acuerdo que, a ver, primera pregunta, si yo tomo mis SNs menos la integral, lo que pasa es que hagan de cuenta que si yo sumo todos, me va a quedar la suma del área del primer trapecio más la integral correspondiente en ese pedacito, más la suma del segundo trapecio más la integral correspondiente en ese pedacito. Entonces, si se fijan en esa suma y agarran las integrales, va a ser la integral de cada subintervalo y eso me da la integral. O sea, en realidad sumar todos esos pedacitos es la integral. Y sumar todas las áreas de todos esos trapecios, en realidad es, pues justamente es n, porque ya lo vimos cuando hicimos el proceso intuitivo en la parte verde, ¿no? Entonces, en realidad, el valor absoluto de esto es como sumar todas las diferencias de todos los subintervalitos y eso ya sabemos que está acotado. ¿Cuántas veces lo voy a sumar? Pues tantas veces ¿cómo puedo decirlo? Tantas veces como subintervalos tengamos. ¿Cuántos subintervalos tenemos, Miguel? N, ¿no? Entonces esto va a ser menor a n veces m por h cúbica sobre 12. ¿Sale? Y entonces ahora lo único que voy a hacer es, mi n se parece un buen a la h, ¿no? Esta es para ver si ponen atención, así, ¿cuál es la n y cuál es la h? Entonces, este, simplemente ya nada más es, a ver, me queda n. Voy a sustituir el valor de h, que acuérdense que era b menos a elevado, vamos a ponerlo, b menos a entre qué? Entre n, ¿no? Y esto va a estar elevado al cubo. Y esto por m sobre 12. Y entonces aquí se va a cancelar esta n con una de abajo. Y me va a quedar que a ver, esto es b menos a al cubo entre n cuadrada por m sobre 12. Ya que es a lo que quería llegar a ver, déjenme ver. Quería llegar a, ya nada más es acomodarlo, según yo. Ah, ok. Entonces esto lo voy a poner como b menos a al cuadrado por h cuadrada, no, por n cuadrada, por b menos a por m sobre 12. Aquí sustituyo que este es mi h cuadrada, ¿no? De la que estábamos hablando. Y ya me queda que esto es m por h cuadrada por la longitud del intervalo sobre 12, ¿no? Ya está, ¿sale? Se finí. ¿Cómo ven? Hablado y demostrado el método de trapecio, ¿vale? Sí, sí, me vamos a subirle. Sí, por eso No, tuve creo que. que no lo puso, pero Ajá. le faltó. Ah,
Pues entonces no nos salió el teorema. Le faltó ponerlo. Ok. Bueno, ¿estás de acuerdo, Valeria, que si fuera h o h cuadrada, lo que nos interesa es que esa cosa, tienda, ¿cómo te puedo decir? Tienda a cero cuando n tiene infinito, ¿no? Pero sí, me hizo falta el h cuadrada, si no, no llegamos al resultado, ¿no? Perfecto. Este, entonces, pero por eso probamos las cosas, ¿no? Para que no pasen esas cosas. Entonces, ¿se entendió? Yo digo que sí se debió haber entendido, pero no sé, a veces puedo pensar que por ustedes, ¿no? Dar una aproximación de la integral de 2 a 4 de x sobre x cuadrada. En realidad esta la podemos obtener fácilmente, ¿no? Porque es una función que sí sabemos integrar, pero aquí vamos a ver más o menos a contrastar, ¿no? Usando la regla de, del trapecio, ¿no? Con n igual a 5. ¿Alguien le puede decir cuánto vale esta integral? Si quieren, ahorita resuélvanla y me dicen cuánto vale esta integral, nada más para ponerla en azulito. Vamos a calcularla con métodos del trapecio, ¿sale? Entonces, si me estoy tomando n igual a 5, pues entonces tengo que partir el intervalo 2,4 en 5 partes. ¿Eso cómo lo hago? Pues me queda 2, 12 quintos, ¿no? 14 quintos, este, 16 quintos, 18 quintos, hasta que llego a los 20 quintos, que son los 4. Entonces, con estos puntos yo estoy partiendo, estoy tomando de hecho el intervalo que divide exactamente en 5 pedazos iguales al intervalo 2 cuartos. Y Ala nos está diciendo que esta integral vale punto 25, ¿no? Usando métodos convencionales. Vamos a usar a ver qué tan bien nos podemos aproximar este, con 5. 5 no me parece que sean suficientes, pero vamos a ver qué es lo que nos quedaría. Según el método del trapecio, ¿no? El S5 sería, hay que seguir la fórmula esta del SN, que acuérdense que es B menos A. El B menos A sería, si quieren la escribimos, ¿no? Para que te la sustituya. Entonces este es B menos A multiplicada por 2N por F de A más 2 veces F de X1 más 2 veces de F de Xn menos 1 más F de Xn, ¿vale? Para no tener que estar revisando cómo va. Entonces, a ver, fíjense. Entonces, B menos A, que es la longitud del intervalo, pues es 2, ¿no? Entre 2 por 5, ¿no? En este caso. Y aquí me va a quedar F valuada en 2, ¿no? Más 2 veces F valuada en 12 quintos. Si se dan cuenta, aplicar método de trapecio es un poco talachudo, ¿no? Entonces, no lo vamos a aplicar a menos de que de verdad no tengamos ni una idea de cuánto vale la integral, ¿no? Entonces aquí sería más 2 veces f de 14 quintos y que sí hay integrales que sí son así, ¿eh? 2f de 16 quintos más 2f de 18 quintos más f cuarto. O sea, como lo has hecho, cuando ustedes aplican métodos numéricos es porque de plano no tenemos ni una idea de, de cuánto vale la integral, ¿no? Entonces aquí nos queda un quinto multiplicado por un cuarto, ¿no? Pues es uno, la función es 1 sobre x cuadrada, ¿no? Ah, perfecto.
Entonces me queda un cuarto más 2 veces sería el recíproco de este elevado al cuadrado, que sería 25 sobre 144, más 2 veces el recíproco de este, que sería 25, y 14 por 14 son 196, ¿no? Me quedaría así, más 2 veces el recíproco sería 25 entre 144, más 2 veces el recíproco, que sería 25, 18 por 18 son, güey, a ver, espérame. A ver, aquí sí va bien. 16 por 16 no son 144. 16 por 16 son 256, ¿no? ¿Y cuánto da 18 por 18? Está mal, 324. Ya voy a sacar mi calculadora, ¿no? Ya. Entonces 1 sobre 16, ¿sale? Aquí simplificamos un poquito nada más, me va a quedar un veintiavo, ¿no? Ahí chequen mis cuentas. Ah, este se me cancela un 5, me va a quedar 5 por 2, 5,72 avos. Luego aquí se me cae, es 2 por 50, 50 entre 196. No, a ver, es 5, 10, entonces es 10 y entre 196, 5,98 avos. Aquí igual se me cancela un 5, me quedan 10, igual sería 5 entre 128. Más el mismo, hay que dividir este, entonces es 5 sobre 162 más un ochentavo. Creo, ajá. No puse mi calculadora a la mano, entonces creo que da eso. ¿Y eso aproximadamente cuánto nos da? ¿Quién me ayuda a ponerlo en su cálculo y decirme cuánto da eso? Que la cálculo de la computadora está bien fea. Dulce, ¿tienes su calculadora a la mano? Sí, profe, ya le estoy haciendo. Perfecto. Entonces esto es punto 2589, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pues no estuvo tan mal, ¿no? ¿Vale? O sea, si mi valor de la integral era punto 25 y llegar a punto 2589 con solamente 5, pues estuvo bastante bien, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué haríamos? Haríamos un programa, ¿no? Un 2 antes del 89. Ah, sí, tienes razón. Entonces, obviamente haríamos un programa en Python, ¿no? Que pues te haga 1000, o sea, por lo menos una n de 1000, ¿no? ¿No? Entonces, si te haces una n de 1000, pues entonces seguramente, pues te va a salir, ¿no? O sea, vas a llegar a punto 25 muy, muy cerca, ¿no? Y ya, si vas a hacer una construcción que depende de tu integral, pues no te va a interesar si no cuadra en la posición 20 del decimal, ¿no? ¿Vale? Entonces, para eso sirven los métodos numéricos, ¿no? ¿Cómo ven? Clarísimo método del trapecio. ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Cuéntenme.
Según yo iba a terminar hoy método de trapecio y método de Simpson y otra cosa. Pero voy a fracasar. O sea, voy a fracasar porque método de trapecio es el más fácil. ¿Sale? Entonces, si todo está claro, pues vamos a comenzar con el de Simpson, ¿no? Simpson. Y antes de hablar de la intuición del método de Simpson, vamos a demostrar una proposición que después les voy a explicar por qué esta proposición va a hacer sentido, ¿no? Entonces voy a tomar un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, es decir, un polinomio de segundo grado, por eso va a pedir que el a no sea cero. Entonces fíjense que hay una propiedad bien interesante. Resulta que hacer la integral de este polinomio, que en realidad pues es hacer la integral, ¿no? De a cuadrada, perdón, de a más x, ax cuadrada, ¿no? Aquí es a x cuadrada más bx más c, en realidad va a ser igual a b menos a sobre 6 por el polinomio valuado en a, ¿no? Más 4 veces p, 4 veces el polinomio valuado en su punto medio, ajá, más el polinomio valuado en b. ¿Cómo ven? Es una propiedad un poquito como que uno no pensaría que pudiese tener la integral de un polinomio, ¿no? Bueno, menos de grado 2. Pues bueno, les voy a dar un descanso de 5 minutos y vamos a regresar a demostrar esta propiedad, que no es que sea un sinsentido. Esta propiedad tiene todo el sentido y ahorita en la intuición vamos a decir qué show con esta propiedad, ¿vale? Entonces ya regresamos en 5. Bueno, pues vamos a demostrar esta proposición un poquito. Es una propiedad un poquito que uno no se esperaría, pero y tampoco como que tiene mucho contexto, pero ahorita que platiquemos de la intuición del método de Simpson, vamos a ver qué sentido tiene esta propiedad, ¿no? Entonces ahorita simplemente vamos a hacer las cuentas, o sea, de cuánto da la integral de una función de grado 2. Ujú. Y entonces si hacemos la integral, pues están de acuerdo conmigo que esto es ax cúbica sobre 3 más bx cuadrada sobre 2 más x valuado de AB, ¿no? Así de fácil. Entonces, simplemente voy a hacer la evaluación. Y entonces esto me va a quedar A multiplicado por B elevado al cubo sobre 3 más B por B cuadrada sobre 2 más C por B, ujú, menos va a ser A por A cúbica sobre 3 menos B por A cuadrada sobre 2 menos C por A. O sea, realmente pues no hice ninguna magia, es como si simplemente hubiera integrado esto, ¿no? Voy a agrupar ahorita un poquito los términos nada más y entonces voy a agrupar los cúbicos, entonces va a quedar A sobre 3 multiplicado por B cúbica menos A cúbica, o sea, estoy agrupando el primero con el tercero. Y después voy a agrupar un poquito los que tienen el término cuadrático, o sea, voy a agarrar B sobre 2 y, voy a quedar con el B cuadrada menos el A cuadrada. Ajá. Y al final, pues ya nada más le va a quedar más C multiplicado por B menos A, ¿no? Entonces, nada más acomodé y factoricé estas partes, ¿no? Entonces, pues voy a hacer la suma del quebrado. Esto se va a empezar a poner muy talachudo. Voy a
Entonces aquí voy a tener un término común que va a ser el 6, ¿no? Y voy a hacer, déjenme pensar qué es lo que voy a hacer. Voy a sacar una factorización, ¿no? Entonces, el primero va a quedar 2 veces A por esto, pero acuérdense que esta diferencia de cubos es B menos A por B cuadrada más 2 veces más AB más A cuadrada, ¿vale? Esa diferencia de cubos. Y el otro me queda más 3 veces, que me va a quedar el B menos A por B más A, porque es una diferencia de cuadrados, más C veces B menos A. Entonces, y el B menos A simplemente lo saqué para que podamos, de alguna manera, eh, pues sacarlo y no tener que estar haciendo las cuentas con el B menos A, ¿no? Y entonces, todos tienen un B menos A, de hecho todos tienen un B menos A sobre 6, entonces saco un B menos A sobre 6 y ya nada más voy a resolver lo demás, ¿no? Que en este caso me van a quedar los términos 2A multiplicado por B cuadrada más 2A por AB más 2A por A cuadrada, que es como resolver el primerito. Y ahora voy a resolver que me va a quedar, ya saqué saqué un B menos A, ¿no? Entonces me va a quedar más 3B, así tal cual. Aquí se me olvidó un factor, ¿no? Que era el B. Me falta aquí un B. Y aquí de hecho sí puse el C. Y entonces sería más 3B, B más 3B, A. Y el último simplemente sería, aquí me faltó un 6, ¿no? Al momento de hacer la suma de la fracción me queda un 6. Aquí me queda más 6. Entonces aquí simplemente me queda más un 6C. ¿Todos me siguieron o no? ¿Y están bien las cuentas? Ok, pues espero, yo las veo y creo que sí están bien hechas, ¿sale? Aunque aquí déjenme ver. Sí, de acuerdo. Si alguien quedaría este positivo, va. Según yo sí están bien, ¿vale? Si no, ahorita no nos va a salir el, el resultado, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a tratar de seguir a ver a qué llegamos. Y entonces esto va a ser igual a B menos A sobre 6. Esa parte no la voy a cambiar. Y déjenme ver qué es lo que puedo hacer. Acuérdense que me interesa el polinomio evaluado en B y el polinomio evaluado en A, porque eso es lo que me tiene que salir en la fórmula. Entonces, como que fíjense, me interesa que me queden los términos A cuadrada, ¿no? Más BA, más C, porque este es el polinomio evaluado en A, ¿sale? Entonces me voy a fijar si tengo alguno de esos términos. En realidad sí los tengo porque, por ejemplo, aquí tengo 2 veces el AA cuadrada, ¿no? Entonces aquí le estoy quitando uno, ¿no? Luego el BA tengo 3, aquí le estoy quitando otro, ¿no? Y el C aquí le estoy quitando otro. Entonces este término como que sí lo puedo obtener de alguna manera. Y el otro término es el polinomio evaluado en B, que en este caso el polinomio evaluado en B sería A por B cuadrada más B más C, ¿no? Entonces aquí le quitaría otro, el BB aquí le quitaría uno y el AB cuadrada aquí le quitaría otro pedazo, ¿no? Entonces en realidad como que veo que sí lo puedo poner. Vamos a poner que es el resto, ¿no? El resto es justamente lo que puse que sería AB cuadrada
porque nada más ocupé uno, y por eso puse las rayitas, sería el AB cuadrada, más 2AAB, ¿no? Más A cuadrada, porque ya ocupé uno, más 2BB, más 2BA, más 4C, que sería como el resto. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Yo lo veo bien, ¿vale? Ahora, por otra parte, vamos a calcular cuánto es, déjenme pensar. Estoy pensando, ¿eh? Vamos a calcular cuánto es 4 veces justamente la parte que nos hace falta, ¿no? ¿Cuánto es 4 veces el polinomio valuado en el punto medio, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces, bueno, estos 4 veces sería valorar el polinomio que sería a multiplicado por el x cuadrada. Entonces tendría que ser como a más b elevado al cuadrado más b multiplicado por a más b sobre 2 más c, ¿no? Eso es valorar el polinomio en el punto medio. Y entonces, pues simplemente, pues voy a tratar de resolver a ver a qué llego, ¿no? Esto es 4. Me va a quedar a cuadrada más 2ab más b cuadrada sobre 4 más multiplicado por a más sería ab. Bueno, este está casi resuelto, sería ba más bb sobre 2 más c. Y después se me cancela este 4 de aquí. Se me cancela este 4 y me va a quedar a cuadrada por a más 2ab por a más a por b cuadrada. Y este va a quedar 2 veces, ¿no? Más 2 veces BA, más 2 veces BC, más 4C. Eso es lo que me queda. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero esta parte que está aquí es justamente esta parte, ¿no? ¿Ya lo vieron? Aquí es BB. Aquí yo me ando inventando cosas. Aquí es BB. ¿Sale? Porque los ando comparando y justamente es el que no me queda, pero ya con ese ajuste ya me quedo. ¿Sale? Entonces estas partes azules son iguales y entonces a este pónganle asterisco, ¿no? Entonces por asterisco a lo que llegamos es que eh, bueno, es que no lo puse. Bueno, entonces lo vamos a poner para que no haya ningún tema. Llegamos a que la integral de AB de AX cuadrada más BX más C va a ser igual a B menos A entre 6 multiplicado por A cuadrada más BA más C más BA B cuadrada más BB más C más 4 veces el polinomio evaluado en A más B sobre 2. ¿Vale? Y bueno, ya nada más es al final observar, se está abriendo, al final observar que
esto es b menos a sobre 6 por el polinomio valuado en a, que justamente es esto, más el polinomio valuado en b, más 4 veces el polinomio valuado en su punto medio. Entonces, eso justamente es lo que queríamos demostrar. Y esta es una cuenta totalmente de pura talacha. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de la intuición que hay detrás del método del trapecio, ¿no? Perdón, del método de Simpson, que también se puede llamar parabólico. Y ahorita decimos por qué, ¿sale? Pero primero vamos a hablar de la intuición para que igual que entiendan más o menos la idea y luego ya enunciamos un teorema muy parecido al teorema que está aquí, ajá, pero que va a ser un poquito más complicado que el del trapecio, ¿vale? Entonces vamos, ¿qué color le pusimos a la intuición otra vez? De color verde. Vamos otra vez a la parte de la intuición del método de Simpson. Ok. Para el método de Simpson, yo tengo f una función, sea f una función en AB. Que por el momento no le voy a pedir nada, digo, porque estamos ahorita en intuición, vamos a pensar que nuestra función es muy bonita, que cumple todo y ya, ¿no? O sea, no vamos a pensar en funciones tan complicadas. Entonces, si yo me tomo pi una partición, ¿no? Pi una igual a x0, bueno, pues x0 igual a x1 hasta xn igual a b, una partición uniforme otra vez, ¿no? De orden n, pero ahora le voy a pedir tal que n sea par. O sea, ahora no, cuando se dan cuenta, si hicimos método de trapecio, no me importaba la partición que me tomara, solo que fuera uniforme. Cuando quieran aplicar método de Simpson, la partición tiene que ser par, ¿sale? O sea, tengo que tener exactamente una cantidad par de subintervalos, ¿sale? Eso es importante. Sí, no te preocupes, Dulce. Este, ahí ves la repetición del video, ¿vale? Entonces, este, para sí me tengo que tomar una partición que es par. Eso es importante, ¿vale? Ahora, ya que me tomé mi partición par de subintervalos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente construcción, fíjense. Voy a tomarme ahora, por ejemplo, voy a hacer mi dibujillo, como siempre, de la función, ¿no? Y entonces, en este caso del dibujillo, pues vamos a pintar, como siempre, una función bien chafa, ¿no? Ahí está. Y ahí está el intervalo A, B, ¿no? Entonces, por ejemplo, por aquí va a estar mi punto x2, ¿no? Por aquí va a estar mi punto x4, mi punto x6, ¿no? Y así me sigo, ¿no? De manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que sí va a haber unos verdecillos, ¿no? Por aquí, que de hecho estos van a ser los impares, que esos en esta construcción no me van a importar mucho, ¿sale? Pero también está el x1, el x3. Pero realmente en esta construcción yo me voy a fijar en los puntos pares, que son x0, x2, x4 hasta el xn. Estoy tomando mi partición impar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la aproximación, fíjense cómo la vamos a hacer. Vamos a decir, bueno, el área de f, y por ejemplo, vamos a pensar en este intervalo, ¿sale? Bueno, nosotros sabemos que si integramos sobre esta curva, nos va a dar el área bajo la curva de como sea que sea la función, ¿están de acuerdo? La vez pasada lo hicimos con un trapecio. Ahora vamos a suponer que el área de f de x, ¿no? Se va a aproximar
con el área abajo de una parábola, ¿sale? ¿Qué parábola? Pues simplemente le vamos a pedir que la parábola pase por los puntos, que pase por los puntos. Sería, déjenme pensar, x en general, de hecho sería xk2, f de xk menos 2. Y el otro punto que es el punto xk, f de xk así, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es que mi parábola puede estar hacia arriba o hacia abajo, pero simplemente me tomo estos dos puntos que están aquí, ¿no? Y aquí va a haber una parábola, ¿sale? Y esta parábola voy a calcular, en vez del área bajo la curva de esta función, voy a calcular el área bajo la parábola, ¿vale? Sin importarme qué parábola me dé. O sea, yo sé que si tengo dos puntos, por supuesto que puedo encontrar una parábola que pase por esos dos. ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense, si todo funciona bien, resulta ser que, bueno, la integral que va de xk menos 2 a xk de la función debería de ser muy parecido, ¿no? A calcular la integral, pero no ahora con respecto de esta función, sino respecto a un p de x, ¿no? Y de hecho, el p de x justamente va a tener la forma, ¿están de acuerdo conmigo? De a cuadrada x cuadrada más bx más c, ¿no? Eso define una parábola, ¿sí o no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja de esto es que si yo sé que mi función sí es muy parecida a una parábola, entonces la integral en cada subintervalo, yo lo voy a poder calcular con la fórmula que acabamos de demostrar, ¿no? Que la fórmula que acabamos de demostrar se reduce a xk menos xk menos 2 sobre 6, ¿no? Por el polinomio evaluado en xk menos 2 más 4 veces, y esta es la importancia de tomar los impares. ¿Quién sería el punto medio entre x menos 2, entre xk menos 2 y xk? Pues el xk menos 1, ¿no? Que el punto medio es el verdecillo, ¿no? Por eso la importancia de tomarnos una partición par para el caso en el que estamos suponiendo que el área la podemos calcular como áreas bajo la curva de parábolas, ¿no? Más p de xk, ¿no? Según la fórmula que acabamos de demostrar. O sea, el caso que no estamos demostrando, o sea, el caso que se está quedando al aire es bajo qué condiciones se puede establecer, ¿no? Que justamente la función sí la podamos aproximar por áreas bajo parábolas, ¿no? Esta es la parte que se está quedando como suelta y esa es la parte que vamos a justificar con un teorema muy parecido al método de trapecio, ¿no? Entonces, de hecho, esto debería de ser, si son muy parecidas, esto debería de ser xk menos xk menos 2 sobre 6, pero en vez de poner el polinomio voy a poner f de xk menos 2 más 4 veces f de xk menos 1, ajá, más f de xk, ¿sale? Si es que sí son muy parecidas esas integrales, ¿están de acuerdo? Entonces, sumamos sobre, si sumáramos sobre toda la partición, ¿no? Entonces, si sumamos sobre toda la partición, porque ese solo es un pedacito, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que tendríamos. Lo que tendríamos es que la integral, ¿no? De la función tendría que ser aproximadamente la siguiente suma, ¿no? Sería, el primer término es x2 menos x0 sobre 6, ¿no? Multiplicado por el f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2, ¿no? Ese sería como el primer término. Ajá.
más, ¿qué término? Pues el término sería x4 menos x2 sobre 6 multiplicado por el f de x2 más 4 veces el f de x3 más f veces el x4, ¿no? Más f de x4, perdón. Y aquí me sigo, ¿no? Hasta que finalmente voy a llegar a sumar el término xx, sería xn menos xn menos 2 sobre 6 multiplicado por la función valuada en xn menos 2 más 4 veces f de xn menos 1 más f de xn, ¿sale? O sea, esta sería como la suma de sumar si la función se pudiese ver como el área bajo la curva de una parábola, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, como la partición es uniforme, en realidad la expresión no queda tan complicada, ¿no? O sea, xk menos 2 siempre da b menos, ¿qué da? Dos veces b menos a sobre n. ¿Por qué? Porque como no me lo estoy tomando consecutivos, sino me los estoy tomando a pares, entonces tiene que ser dos veces la norma de la partición, esa diferencia. Entonces esa diferencia que estamos dando aquí, pues ya está como, ¿cómo podríamos decir? Es una constante. De hecho, es la constante b menos a sobre 3, ¿no? Sobre 3n, ¿sale? Entonces, en realidad, esta fórmula se puede poner como b menos a, ¿no? Entre 3n, multiplica, fíjense cómo es. El primer término está una vez, que es el f de x0, ¿vale? El f de a. Luego, el f de x1 está 4 veces. ¿Vuelve a aparecer? No. Entonces, me queda 4 veces f de x1. El f de x2 está aquí una vez, pero sí vuelve a aparecer otra vez, entonces el f de x2 está dos veces, entonces más 2 f de x2. Luego, ¿el 4f de x3 vuelve a aparecer? No. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, es 4f de x3. O sea que en los impares vas a hacer 4 y en los pares vas a hacer 2. Ajá. De tal manera que si yo me sigo aquí, el penúltimo es impar, ¿no? Y entonces va a quedar 4 veces f de xn menos 1 y el último término es par, pero de hecho el último término solamente está una vez, ¿no? Que se ve aquí, en este no se vuelve a repetir, que es el f de xn, y entonces aquí me queda f de b, ¿vale? Y entonces esta en realidad es la fórmula para el método de Simpson, ¿vale? No sé si la subrayamos hace rato, la fórmula del método del trapecio. Creo que sí. Ok, entonces también vamos a subrayarla. Y aquí termina la intuición porque obviamente hice muchos supuestos. O sea, ¿cómo voy a saber si realmente la curva se parece a una parábola? Pues como que sí necesito condiciones que no estoy definiendo en ningún momento. Entonces, aquí termina la intuición. ¿Vale? Y la siguiente, bueno, déjenle cierro. Con eso vamos a terminar la grabación.